Ahora solo falta analizar la discontinuidad desde el punto de vista matemático. Para ello es importante saber algunas cosas. Primero, ¿qué es la discontinuidad? ¿Por qué no es deseable que una función presente discontinuidad? ¿Cómo se puede detectar que una función tiene discontinuidad? O sea, hallar la discontinuidad. Y por último, quitar la discontinuidad, es decir, solucionar el problema de la discontinuidad en una función. Si nosotros en una gráfica observamos que aquí hay un corte, a eso es lo que le llamamos una discontinuidad, que significa que la función o la gráfica de la función en este punto no es continuo. Lo podríamos ver aquí. Nosotros tenemos un plano XY donde aquí en esta parte está el salto o la discontinuidad, también llamada indeterminación, indefinición, y que este es su símbolo. Cuando nosotros observamos este símbolo, tenemos que interpretarlo como cualquiera de los tres. Y lo que significa es que no hay un valor en Y para esa X. Si nosotros aquí tomamos un valor de X, no tenemos una correspondiente en Y. Es decir, no sabemos qué va a ocurrir con la salida para esas causas. Como no lo sabemos, no lo podemos determinar o definir, o en pocas palabras, dar una respuesta que sea correcta. Por eso es que no es deseable tener una discontinuidad, porque significaría que no sabemos qué va a ocurrir en Y cuando se presenten estos puntos. Es decir, para una X1 existe una Y1 y lo podemos ver X1, Y1. Para una X2 existe una Y2. Sin embargo, ¿qué valor en Y existe para de aquí a acá? O sea, de X1 a X2. Un valor en medio que se encuentra aquí. ¿Qué valor existe en Y? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque la función presenta una discontinuidad. ¿Por qué no es deseable? Porque cuando nosotros tenemos una función que la podemos interpretar como causa-efecto, estímulo-respuesta, entrada-salida, donde la salida depende de la entrada, a la entrada se le llama X, a la salida y se puede representar así matemáticamente. Y es igual a una función de X, es decir, Y, la salida, depende de la entrada X. Ahora, ¿por qué no es deseable? Porque en un diseño de experimentos, en un análisis de comportamiento de un sistema, de un modelo o de cualquier cosa que estemos observando, significaría que el investigador o el matemático no puede dar una respuesta, no puede definirlo y determinar una salida para esa entrada. Es decir, no puede decir, para esta causa, este efecto, para esta X, esta Y. No puede, porque precisamente está indefinido, indeterminado. Entonces, ese es el motivo por el cual es importante que en una gráfica, en una función, no tengamos una discontinuidad. No es deseable. Ahora es importante que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué provoca una discontinuidad en una función? Pues la respuesta es muy simple, la división entre cero. Si nos preguntamos por qué, primero fíjate en esto. Si yo digo 8 entre 4, pues la respuesta es 2. ¿Por qué podemos decir que esto es así? Porque podemos comprobarlo. 2 por 4, 8. Por eso esta respuesta sería correcta. Partiendo de ese mismo principio, ahora preguntaríamos lo siguiente. 0 entre 5, ¿a qué sería igual? Bueno, pues tiene que ser 0, porque ninguna otra cantidad multiplicada por 5 me daría 0. Como aquí, 2 por 4, 8. Para que pueda ser 0 en la parte del numerador, tendría que ser la respuesta 0 aquí. 0 por 5, 0, porque toda cantidad multiplicada por 0 es 0. Como está acá. Hasta ahí todo va bien.
Pero ahora preguntaría esto. 5 entre 0, ¿cuál sería la respuesta? Y fíjate, ninguna cantidad que se coloque aquí multiplicada por 0 da 5. Ninguna. ¿Por qué? Porque cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Entonces, esto hace que ninguna, pueda satisfacer esta situación. Por lo tanto, la respuesta es este símbolo que significa indeterminado, indefinido. Y aquí tenemos entonces una discontinuidad. Esto es una discontinuidad. ¿Qué lo provoca esta discontinuidad? Fíjate bien, la división entre 0. Si nosotros tenemos una función, la que sea, donde se nos provoque en la parte del denominador, acuérdate que numerador es la parte de arriba, denominador es la parte de abajo. Si en el denominador, en la parte de abajo, tenemos un 0, se nos provoca un 0, eso nos estaría provocando precisamente la discontinuidad indeseable. Entonces, ¿qué ¿o qué se puede hacer para quitar esta discontinuidad de una función? Esa sería precisamente la última de las respuestas que tenemos que responder.